Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, ACE-CIATEG, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, AC, Centro Geo, y la Universidad Agraria de La Habana, UNA, servidora Loeselia Rubalcaba les da la más cordial de las bienvenidas al Seminario Interinstitucional Ciencia, Tecnología y Humanidades para la Sostenibilidad Territorial. El tema del día de hoy, Proyecto de Desarrollo Económico y Progreso Social en Puebla basado en clúster. Saludo y recibo de manera muy especial a nuestro invitado de honor y conferencista del día de hoy, doctor José Pablo Nuño de la Parra, un gran maestro y guía, pero sobre todo un gran amigo y mejor ser humano. Muchas gracias, Pablo, por la generosidad de compartir con nosotros un tema tan bonito, pero sobre todo tan útil para los tomadores de decisiones en diferentes ámbitos y sectores que buscan priorizar y promover el progreso social de nuestras comunidades. Gracias, Loe. Bienvenido, gracias a ti. Antes de empezar y darle el uso de la voz a nuestro invitado, me permitiré leerles una breve reseña acerca de su trayectoria personal y profesional. Pablo es originario de Puebla. Está casado felizmente con Ana Lucía Azcárraga y tienen 3 hijos, Ana Lucía, José Pablo y Bosco. Es director actualmente del proyecto Sintonía, Proyecto Integral de Desarrollo Económico y Social para el Estado de Puebla y la región, junto con la Universidad de Harvard. Fue director general de internacionalización de la UPAEP, también vicerrector de posgrado e investigación. Fue además director de ingeniería de la Universidad Anáhuac Norte y trabajó en la Universidad de Arizona State University. Trabajó para Gilsa en Puebla en estrategia de negocios. Ha obtenido diversos reconocimientos internacionales, entre los que destacan el ingreso al Hall of Fame del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard Business Schools. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado proyectos de consultoría con múltiples empresas, organizaciones civiles y gobiernos en varias partes del mundo. Ha impartido conferencias en México, Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. Y lo más importante para él, es misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento para el establecimiento de capillas de adoración perpetua en Puebla. Les recuerdo a todos y todas que pueden ir colocando sus preguntas en el chat o hacerlas de viva voz al final de la ponencia. Gracias nuevamente, Pablo, por estar con nosotros y compartirnos tus conocimientos y vasta experiencia. Te cedo ahora sí el uso de la voz. Bienvenido. Mil gracias, Loe. ¿Me escuchan bien todos los que están afuera? Pues de entrada me gustaría agradecer muchísimo, pues ahora sí que a través de Loe y de Yair, o sea, a todo el mundo yo le hablo de tú, ya se dieron cuenta que entre nosotros nos llevamos de tú, y así es como me gusta que se refieran a mí, ¿no? Como doctor, porque la verdad es que pues todos seguimos aprendiendo en la vida, entonces cualquier cosa con mucho gusto te pueden preguntar por Pablo y eventualmente si quieren dirigirse a mí también por correo, también pueden hablar de tú. Y me da muchísimo gusto el estar con ustedes y le agradezco muchísimo la invitación a Loe y a Yair, a los centros de investigación que me están invitando para compartir con ustedes esto que hemos estado, pues ahora sí que aprendiendo, porque hace 17 años, yo soy ingeniero, pero me empecé a meter en toda esta área de desarrollo económico y progreso social hace más o menos como 17 años, y fue cuando empecé a trabajar allá en Boston con Michael Porter, que es quien ha desarrollado estas metodologías. Entonces, lo que pensaba hacer hoy es
primero comentarles sobre la importancia, déjenme compartirles mi pantalla y a ver, ustedes me dicen, espérame, ahorita me dicen si la están viendo o no. ¿Ya la están viendo? ¿Están viendo una pantalla que dice estrategia de desarrollo? ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, miren, Sintonía, que les mencionaba Loe hace rato, es un instituto que llamo de colaboración y competitividad para ayudar al desarrollo de regiones, de estados, de países y de entrada de clústeres. Y ahora veremos un poco más sobre esto. Y nada más como para abrir boca, o sea, ustedes saben que el progreso económico de un país lo puedes medir por progreso, por ingreso per cápita, que es el eje de las X en este caso, ¿no? Está, supuestamente, pues mientras más ingreso per cápita, pues aparente más bienestar, pero lo que pues se ha ido descubriendo es que hay que balancear el desarrollo. Por un lado, pues sí, el ingreso per cápita es importante, pero pues yo creo que igual de importante o más es el progreso social, porque si ese beneficio económico no se ve reflejado en progreso social, pues no tiene sentido, ¿no? Y entonces en esta gráfica ustedes ven pues a muchos países, entre ellos por acá México, en donde se grafica cómo está el ingreso per cápita y cómo está el progreso social. Y hay una correlación muy interesante entre estas dos variables, ¿no? Generalmente se correlacionan. Y aquí, por ejemplo, uno se da cuenta cómo en los Emiratos Árabes o Qatar, por ejemplo, el ingreso per cápita es muy alto, pero el progreso social, que ahorita vamos a ver un poco al rato de qué se trata, pues principalmente porque no hay derechos hacia las mujeres y no hay mucho respeto hacia ciertas cuestiones de dignidad, pues tienen un progreso social muy bajo, ¿no? Algunos países, por ejemplo, Irlanda, que tiene un progreso económico muy alto y el progreso social también es muy alto, ¿no? Nosotros estamos pues aquí más o menos a media tabla, ¿no? Con un progreso social de unos 70 y tantos puntos, cuando uno mide el progreso social se mide de 0 a 100, mientras más alto es el valor, mayor es el progreso social, y ya lo veremos ahora un poco. El ingreso per cápita le suena a la gran mayoría más, pero hace rato les comentaba que es muy importante pues balancear el desarrollo, o sea, tanto por la parte económica como por la parte social. Y por el lado de estas dos áreas, y yo ahora incluso añado una más, que es la parte de desarrollo incluso humano, espiritual, porque si una sociedad no se desarrolla en distintos sentidos, no solamente en lo económico, sino en lo social, porque pues el hombre es materia y espíritu. Y ahora estoy desarrollando una metodología también para evaluar un poco el desarrollo espiritual de las sociedades, o sea, porque creo que es importantísimo, porque ahí entra muchísimo toda la cuestión de valores, que es clave en el mundo actual, ¿no? Pero bueno, entonces por la parte de desarrollo económico, hemos trabajado mucho con clusters, ahora veremos, ¿no? Y hemos estado midiendo porque una región, se ha probado que los países que se desarrollan a raíz de clústeres o a partir de clústeres tienen mejor desempeño económico que los que no se desarrollan en base a clústeres. Eso ya está muy probado en muy distintas tesis de doctorado, en muy distintas partes del mundo, porque nosotros formamos parte de una red de más de 115 universidades en el mundo y cada año hay presentaciones de las metodologías, de los estudios nuevos que se van haciendo, pero básicamente después de muchos estudios, los países y regiones que se desarrollan a partir de clústeres terminan pues, superando por mucho a los que no lo hacen de manera ordenada, como ya lo veremos un poco, ¿no? Y ahora platicamos un poco más por la parte de desarrollo económico. Y por la parte de progreso social,
hay tres dimensiones. Hay dimensiones se le llaman necesidades humanas básicas, ya veremos algunas de las variables, ¿no? Hay fundamentos del bienestar, que es otra de las dimensiones, y la otra son oportunidades, y se evalúan, o sea, en base a todos estos datos, tanto de clústeres como de progreso social, están, pues ahora sí que los datos se sacan directo del INEGI, la gran mayoría. Estos son datos, no es a través de encuestas, a través de datos objetivos, de fuentes secundarias, o sea, y estos datos los utilizamos mucho para los proyectos que hacemos, van a ver, porque ahorita, en este momento, en mi caso, estoy siendo como director del proyecto de asesoría de desarrollo económico y progreso social aquí en Puebla. Ya lo hemos hecho en otros estados a través de este Instituto Sintonía, pero ahorita lo estamos haciendo en Puebla de una manera muy interesante, ya les platicaré. Entonces, primero, permítame, probablemente muchos de ustedes ya conozcan el detalle de lo que significa un clúster, pero como toda la parte económica está basada en clústeres, los clústeres, como dice ahí, son concentraciones geográficas de compañías interconectadas, digamos, del mismo ramo, ¿no? Y con sus proveedores especializados, de servicios, de las compañías relacionadas, industrias relacionadas o instituciones asociadas que ayudan al desarrollo de ese clúster, universidades, centros de investigación que colaboran para mejorar el desempeño de ese clúster, o sea, de cualquier área, hablemos de agro, de agronegocios, hablemos de automotriz, de la que ustedes quieran, ¿no? Y nada más para que, aunque yo había estudiado muchísimos años el concepto de clústeres, la primera vez que fui allá a Boston con Porter, con el doctor Porter, me explicó, después de haber estudiado como 15 o 20 años, todo el concepto de clústeres, con este diagrama. Este diagrama les muestra, por ejemplo, el clúster de Baja California Sur de turismo, ¿no? Y entonces, con esto yo creo que se van a acordar toda la vida, así como me pasó a mí, que lo entendía probablemente de manera parcial. Pero cuando uno habla de un clúster, lo que quieres decir es que si el clúster no funciona ninguna de las industrias que son los recuadros. Cada uno de los recuadros que aparecen acá, es una industria. Por ejemplo, en el caso de turismo, los servicios centrales, las industrias centrales están aquí en la que dice Core Services. Entonces están los hoteles, están los restaurantes, están las atracciones naturales, están, pues no sé, los aeropuertos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Baja California hay 290 hoteles y 419 restaurantes. Cada uno de estos hoteles pues, representa, a final de cuentas, un elemento, una entidad dentro de esta industria de hoteles, ¿no? Y luego tenemos, entonces son los servicios centrales. Y luego, por otro lado, tenemos estas otras industrias que tienen que ver mucho con el turismo y que son, le podemos decir, industrias, en este caso como de soporte y algunas relacionadas con turismo. Por ejemplo, centros de convenciones. Vean la cantidad de centros de convenciones que hay en Baja California. Se hace mucho buceo y se va a ver a las ballenas y hay 62 agencias. Todo esto es una industria, ¿no? Si existe una industria una empresa de ballenas para ver ballenas, pues no tiene sentido. Y las demás no tienen éxito, necesitan tener éxito. Y mientras más hay, pues más competencia por eso es que el clúster de Baja California es tan exitoso. Vean la cantidad de campos de golf y clubs y demás, ¿no? Y por otro lado, también tenemos otras más, porque no me ocupieron de este otro lado, tenemos tiendas de souvenirs, agencias de viajes, de renta de coches, ¿no? Bueno, y luego tenemos algunas otras instituciones, como por ejemplo agencias de gobierno por la parte de turismo, que ayudan a que el clúster se desarrolle de manera mejor y todas forman parte del clúster. Instituciones de educación superior que tienen carreras de turismo o grupos industriales que también apoyan el turismo. Y luego aquí en amarillo, acá abajo, son clústeres. Esto cada uno es un clúster, ¿no? El clúster de energía, el clúster de alimentos,
que ayudan y son como clústeres que ayudan y que apoyan e impulsan el desarrollo de clústeres de turismo. Entonces, lo que es lo que nos dijo Porten, imagínense que ustedes llegan al hotel y el hotel está de lujo, ¿no? O sea, pero antes de que llegaran al hotel, pues tuvieron que tomar, pues no sé, un taxi, ¿no? Tomaron un taxi. Y si ese taxi, pues, les cobró de más, pues ya se lleva un signo negativo aquí el lugar. Y si llegan al restaurante y la comida está muy bien, pero el servicio es muy malo, pues dices, hijos, cara, ya está pasando algo, ¿no? Y luego si en un bar, pues algo te sucede, te trataron de lujo, pues qué bueno. Pero si algo pasó y de una u otra manera no te fue tan bien, pues eso empieza a disminuir la visibilidad del clúster de turismo. Entonces, todas las entidades, cada una de los recuadros, cada una de las industrias que existen de lo del clúster de turismo, contribuyen a la visibilidad a nivel mundial de Baja California. Y en cierto modo, pues cada país se va distinguiendo por los clústeres particulares, ¿no? Por ejemplo, en Italia, ustedes saben que se distingue por el diseño como tal, ¿no? Cuando he estado por allá haciendo proyectos en el área de, por ejemplo, de cerca de Milán, hay toda la cuestión de diseño, pues se distingue por muy distintos motivos, ¿no? Y por eso es que están ahí al lado, pues está Ferrari, está Lamborghini, o sea, toda la parte del diseño de coches, pero no muy lejos de ahí están las compañías de cerámica, que son líderes a nivel mundial, y se distinguen en el clúster de cerámica por sus diseños particulares, ¿no? Y son los que más venden, así que cerámica en el mundo, venden cerca de 30 billones con B de dólares en el mundo de cerámica, y todo por el diseño particular, ¿no? Si uno dijera Alemania, pues te distingues probablemente por la cuestión de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir pasando en nuestros países? Porque sé que también hay gente de Cuba, creo, por lo que entiendo, o a lo mejor de otros países, pues que cada país se vaya distinguiendo, probablemente de manera regional, en algunas áreas particulares, ¿no? Y de esa manera distinguirse y poder sobresalir a nivel mundial. Ahora, acuérdense que había dos ejes que se balancean. Por un lado está la parte de desarrollo económico y la otra parte es progreso social. En la parte económica hemos trabajado con la metodología que desarrolló Harvard sobre el mapeo de clústeres para saber cuáles son, digamos, las vocaciones que se tienen principalmente en cada estado de la República. Hay una plataforma que se llama así, upae.mx/sintonía, que te habla mucho tanto de la parte económica como la de progreso social, que es la que está aquí a la derecha. Déjenme presentarles primero la parte económica, que me voy a ir muy rápido. A ver, creo que por acá la tengo. Mejor, para no distraerme si después en las preguntas quieren que ahondemos un poco más en la plataforma, lo puedo hacer. Pero saqué unos slides acá relacionados con el mapeo de clústeres. Aquí, por ejemplo, probablemente no alcancen a ver, pero en este mapa lo que está dándote es cómo están los clústeres automotrices en todo México. Mientras más grande es el tamaño de la burbuja, y si está en verde, quiere decir que el clúster es más grande. En este caso, lo que estoy graficando es empleo. Así podrías graficar hasta 51 clústeres, que a nivel mundial se ha detectado que hay 51 clústeres, y cada uno de esos clústeres tiene subclústeres, ¿no? Si existe una nueva actividad económica, pues podría clasificarse en un nuevo clúster, ¿no? Pero bueno, me voy porque esto fue una impresión de pantalla, en lugar de irme al software para no esperar que reaccione el clúster o no. Por ejemplo, en el caso de Puebla, que es el que estamos tratando ahorita actualmente, ¿no? En el eje de las X, ustedes ven, en el transcurso de 15 años, estos son datos directos del INEGI, y les pongo los datos porque son oficiales, ¿no? Los censos en México, como muchos saben, salen cada 5 años y está por salir el de 2023. Ahora que salga, ya podremos actualizar el mapa.
pero ¿qué es lo que tiene acá? En el eje de las X te dice si ha crecido o no en el transcurso de 15 años cada uno de los clústeres. Por ejemplo, el clúster de la confección, que es de los más grandes de Puebla, creció en el transcurso de 15 años 2%, ¿no? O sea, y en el eje de las 10, lo que tenemos es qué participación del empleo nacional tiene el clúster de la confección. Es decir, si nos vamos aquí al eje de las 10, más o menos como el 14,5% de todo el empleo nacional del clúster de la confección está en Puebla. Es decir, cerca del 14-15% de todo el empleo nacional está en Puebla en este clúster. ¿Por qué está en rojo? En rojo porque disminuyó en términos absolutos disminuyó el empleo que había de 2015 al 2018 al del 2003, ¿no? En términos absolutos. En términos relativos creció, o sea, quiere decir que creció un poco, o sea, en relación a otros clústeres de confección en México, pero aquí, si se fijan, en Puebla casi todos están en verde, no todos creciendo en esos 15 años, pero bueno, lo interesante acá es que en base al tamaño del círculo, más o menos un círculo, aquí no tengo la escala, pero más o menos un círculo de este tipo significan 5,000 empleos, ¿no? En el clúster de la confección hay más o menos unos 50,000 empleos, más o menos. Si entran a la plataforma, upar.mx diagonal, upar.mx diagonal sintonía, verían, se posicionan sobre la pelotita, sobre la burbuja, verían la cantidad de empleo que hay. Y pueden llegar a graficar tanto empleo como cuánta inversión se ha hecho en ese clúster, como valor agregado, como también los sueldos que se pagan en cada uno de esos clústeres, ¿no? Entonces, esta gráfica es interesante porque cuando nos llamaron hace 4 años para asesorar en el proyecto de desarrollo económico aquí de Puebla, pues teníamos que seleccionar de entrada, pues a lo mejor con qué clústeres íbamos a trabajar. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar primero para consolidar el empleo de los que ya están haciendo las cosas bien, ¿no? Y para hacerles breve, ahora ya incluso ya se conformaron 20 clústeres de manera oficial, porque un clúster trabaja de manera natural. Por ejemplo, en el clúster automotriz, porque están aquí Volkswagen y Audi en Puebla, pero los proveedores se vienen a localizar pues alrededor de Volkswagen y de Audi porque les conviene pues que sus productos lleguen rápido a la planta, y a la planta también le conviene que los productos lleguen rápido, ¿no? Entonces, de manera natural se van conformando los clústeres, no es algo que se haga, digamos, pues de manera, pues así que dirigida, ¿no? O sea, se empiezan a formar de manera natural, pero luego lo que debe suceder, bueno, lo que debería suceder es que se organice la economía de una región con una política de clústeres. ¿Para qué? Para que haya, por ejemplo, un consejo en un clúster, para que haya estrategias muy definidas en ese clúster y para que haya relaciones interclústeres, ¿no? Porque pues, se van creando de manera natural, pero a lo mejor no organizada. Y cuando uno ya finalmente trata de dirigir la política de desarrollo económico en base a clústeres, las cosas empiezan a hacerse todavía mucho más eficientes, ¿no? Entonces, una gráfica que también sale, este es con Power BI, lo hicimos con un software así de manejo de datos. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los clústeres a través del tiempo que han estado creciendo en Puebla? Y pues esto era para poder definir, cuando estábamos haciendo el proyecto, cuando empezamos a hacer hace 3,5, 4 años, dijimos, bueno, estos son los clústeres que más están creciendo en Puebla. El automotriz, el de elaboración y procesamiento de alimentos, el de servicios empresariales, el de confección, el textil y así, ¿no? Y bueno, esto nos da una pauta por la parte de empleo. Después graficamos también las inversiones, aquí está graficado empleo, luego valor agregado y así, o sea, una serie de variables, pero finalmente decidimos que nos íbamos a basar mucho en empleo
para tratar de consolidar, pues ahora sí que el empleo especializado en los clústeres que estaban distinguiendo a Puebla, ¿no? Entonces, empezamos a tener reuniones de trabajo con las empresas automotrices que más lo deseaban. Aquí lo interesante es que cuando uno hace un esfuerzo de este tipo, hay veces que la iniciativa viene a raíz sale de los empresarios. Otras veces nace de universidades o de centros de investigación, como pasó en nuestro caso hace 12 años. La universidad donde trabajo, en la UPAEP, tuvo la iniciativa de empezar este trabajo hace 12 años y tuvimos un éxito relativo, ¿no? Solamente como en 2 o 3 clústeres, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasaba? Que los empresarios no eran los que llevaban la batuta, los que llevaban la iniciativa, ¿no? Algo interesantísimo que pasó en el caso de Puebla fue que el gobierno fue quien tuvo la iniciativa de buscarnos, nos buscaron porque ya sabían que habíamos intentado hacerlo hace 12 años, pero ninguno de los gobiernos anteriores nos había hecho caso, así abiertamente. Yo soy totalmente apolítico, pero me dio muchísimo gusto que la secretaria de Economía de Puebla, pues que por cierto era una empresaria antes de ser secretaria de Economía muy exitosa, era una empresaria muy exitosa, entendía muy bien de esta metodología de clústeres y nos habló para ayudarla en el desarrollo económico de Puebla. Entonces, hay otros estados en Puebla que lo están haciendo, pero Puebla ahora es el estado que más clústeres formalizados oficiales tiene en Latinoamérica, ¿no? De manera consolidados, de manera legal, ¿no? Entonces, porque hay muchos otros estados en México, Jalisco los tiene obviamente, Guanajuato, Nuevo León, distintos, Aguascalientes, San Luis, obviamente el Estado de México, pero no, digamos, conformados oficialmente, algunos más que otros. Pero bueno, lo interesante acá es que el gobierno fue quien tuvo la iniciativa y convocó a empresarios, más de 300 empresarios de muy diversos clústeres, de estos que están viendo acá, y fuimos teniendo reuniones para ir haciendo un ejercicio de corte estratégico para saber qué hacer, con qué proyectos detonadores empezar a funcionar y haciendo un plan de trabajo. Y el proyecto va funcionando, pues ahora sí que muy bien, ¿no? Muy padre, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, fueron los clústeres con los que estuvimos trabajando y esos son los clústeres que se están, digamos, pues conformando en Puebla, ¿no? Muchos vistos de la gráfica que vieron antes, algunos otros, como verán, por ejemplo, porque estamos poniendo atención también a algunas áreas, por ejemplo, algunos lugares en Puebla, porque ahora les explicaré la parte de desarrollo social. El clúster de agroalimentos, por ejemplo, pues baña a todo Puebla, ¿no? Y hay algunos clústeres como el de turismo, ¿no? Que también, digamos, de manera transversal cubre otras áreas de Puebla, como son Atlisco, por ejemplo, como es la Sierra Norte, y hay muchos pueblos mágicos aquí en Puebla. Entonces, nos empezamos a enfocar también en ciertas regiones para ayudar en el desarrollo social de esos lugares, ¿no? El clúster de Mármol, por ejemplo, no sale en las gráficas, pero es una región muy interesante en Puebla que ayudándola podría salir adelante. El clúster de Mármol, por ejemplo, hay más de 200 fábricas en Puebla y aunque no sale en la gráfica, se pone atención de manera estratégica también a este grupo de empresarios, pues puede llegar a distinguirse, porque hubo una época que lo hizo, ¿no? Puede llegar a distinguirse por el trabajo en el diseño e innovación de mueble, ¿no? Entonces, hace 6 meses teníamos 14, hoy día tenemos 20, ¿no? Ya todos tienen sus logos y tienen sus consejos directivos y se reúnen al menos una vez al mes para revisar sus planes de trabajo y ahorita, por ejemplo, un buen número de ellos están, ya regresaron el fin de semana de España, porque cada uno de estos consejos tiene un comité de atracción de inversiones y lo que estamos tratando es ir a distintas partes del mundo. La semana pasada estuvieron en España para atraer empresas
que se instalen en Puebla para todavía seguir inyectando gasolina del desarrollo en su clúster. Bueno, entonces, les decía, esto es parte de lo que les estoy platicando. En cierta manera, lo que hicimos fue con ellos, en un principio era sensibilizarlos en la metodología. Y como utilizamos la metodología de Harvard, todos los que querían formar parte de un clúster tenían que tomar 5 casos de clústeres, ¿no?, que damos aquí a nivel maestría y doctorado. Aquí vemos 21 casos, pero dijimos, bueno, que los que están en política, los que están en empresas y los que están en universidades, tomen al menos 5 casos sobre clústeres y entienden el concepto de clústeres para hablar el mismo idioma, ¿vale? Entonces, eso fue lo que hicimos en un principio para que, desde el punto de vista conceptual, todos estuviesen al mismo nivel. Y inicialmente fueron ciertos clústeres y luego la segunda generación fueron otros 6, ¿no? Y hicimos lo mismo, hicimos el curso de capacitación para que todos entendieran y después con cada uno de los clústeres hicimos una sesión de estrategia para definir su misión, su visión y su plan de trabajo a detalle con un proyecto detonador que se presenta al gobernador. Aquí lo interesante es que cada uno de los clústeres y los que participan, pues se les da un diploma, se les da un reconocimiento del trabajo que hicieron de capacitación para poder hablar el mismo idioma. Y luego también a la hora de presentar sus proyectos de estrategia, se hace la presentación ante empresarios y gobierno en Puebla, y eso lo hace mucho más formal, ¿no? Más como para que vean más o menos lo que se está haciendo, ¿no? Y algo interesante también es que cada clúster, en esta segunda etapa que se hizo cada clúster tiene sus coach, sus gerentes, o sea, tiene un manager, un cluster manager. Y hay una capacitación que se les hizo a cada uno de ellos. Cada uno de los 20 clusters tiene un coach, un gerente. Y se capacitaron con gente hay clusters en distintas partes del mundo que se han distinguido. Hay clusters en Colombia, hay otros incluso en Nuevo León. Hay distintos cluster managers que ya han tenido, digamos, pues, prestigio en la región vasca, en España, que nos ayudaron en esa capacitación. Y luego, pues lo mismo se hizo para otros clusters que les digo, porque empezamos a poner la atención también a las vocaciones regionales de ciertas áreas de Puebla que necesitaban también apoyo porque hay mucha densidad poblacional en ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo fuimos balanceando la parte de progreso social? Porque sí vimos la parte económica, pero la parte social fue fundamental porque, como dice acá, o sea, si no existe una repercusión, esa repercusión económica o ese beneficio económico no se traduce en progreso social, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y la metodología que estamos utilizando es una que desarrolló Harvard junto con el MIT en Europa con el London School of Economics, que se llama Social Progress Index, en español, Índice de Progreso Social, ¿no? Y básicamente lo que es el progreso social, además para entender las dos áreas, ¿no? El progreso social lo que te dice es que necesitas poner la atención a las necesidades básicas del país, a los fundamentos de bienestar y a las oportunidades que se dan, porque junto con el crecimiento económico, pues entonces generas un crecimiento exclusivo, ¿no? Ahora, si nos fuésemos a cada una de las dimensiones, aquí les puse las dimensiones que considera este índice. Estas que están aquí en verde, naranja y verde, son las dimensiones, necesidades humanas básicas, y estas se le llaman componentes. Aquí utilizamos la herramienta de Principal Component Analysis de componentes principales, porque al final de estas todo lleva números. En el anterior, pues, empleos son cantidad de empleo, no sé, valor agregado son pesos, pero acá estás hablando de variables, nutrición y asistencia médica básica. Lo mide el INEGI. ¿Cómo está
la nutrición, la alimentación en cada municipio en México. O sea, lo tiene de todos los municipios en México, ¿no? Cómo está el agua y sanidad en cada uno de los municipios, cómo está la vivienda, es digna o no, cómo está la seguridad, ¿no? Entonces, cada uno de estos son componentes y cada componente tiene variables. Lo que fuimos haciendo fue pues, vaciar los datos del INEGI, que con el que me dice, ahorita van a ver si lo tengo en esta presentación, se me olvida si lo puse acá, las variables que tenemos en cada uno de estos componentes. En fundamentos de bienestar existe o no acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, ya salud y bienestar un poquito de más alto nivel, y cómo está la sustentabilidad del ecosistema, ¿no? Así medimos cómo están los fundamentos de bienestar de cada municipio, porque nosotros lo hacemos a nivel municipal. Y luego por la parte de oportunidades en cuestión de derechos humanos, de libertad personal, de tolerancia y de acceso a educación superior, ¿no? Y a final de cuentas tienes un valor hecho a través de componentes principales que te dice cuál es el valor del progreso social de cada uno de los municipios de México, ¿no? Pues sí lo traje, miren. Aquí están cada uno de los componentes, o sea, en México más o menos hay 2,450 municipios, ¿no? Y existen los valores así directamente del índice de mortalidad infantil, que es lo que mide aquí, por ejemplo, la parte de nutrición y salud básica, las muertes por enfermedades infecciosas, y así podrían ver todas las variables de cada uno de los componentes. Y este índice ya se utiliza en más de 180 países. Nosotros adecuamos la herramienta porque tenemos algunos indicadores que son de corte global, pero por ejemplo, algunos son de contexto. Por ejemplo, a nosotros sí nos importaba medir, por ejemplo, este indicador aquí por la parte de libertad personal y el de cuánta gente no habla español en poblaciones indígenas. Ese a lo mejor ese indicador no le importa, pues no sé, en Gran Bretaña, pero a nosotros sí nos importaba, ¿no? O sea, cómo está la educación promedio en población indígena. Entonces, fuimos seleccionando las variables. Hay unas que son globales, otras son unas aproximaciones a esos indicadores globales, otros son indicadores subnacionales que nos importa más que otros, y por eso es que las incluimos acá en el índice, ¿no? Y verían ustedes que así verían el mapa, bueno, un mapa parecido lo verían de todo México. Los colores azules, en azul, son los que mayor índice de progreso social tienen. Y los, digamos, que están en tonos así tenues bueno, son medio alto y medio bajo, pero el naranja y el gris son ya bajos, ¿no? Mientras más oscuros, este que está acá abajo, que tiene un índice seguro de progreso social, pues no sé, debe de ser 30 o 40, por ahí lo verían en la página. Pero los azules pues, son los que están más cerca de la capital de ese estado, en este caso Puebla, Tehuacán y Teciutlán. Aquí está Teciutlán y por aquí está Tehuacán, que son las ciudades más grandes de Puebla, y las zonas metropolitanas pues tienen mayor índice de progreso social, ¿no? Y luego empiezan a ver, ya vean muchos municipios de Puebla muy pobres. O sea, todos los que están en naranja son municipios muy pobres. Por eso es que en el proyecto de desarrollo económico y progreso social hay muchas compañías que tienen compañías en los municipios, y entonces lo que les decíamos es que si van a hacer un proyecto detonador, pues que ayude ahora sí que valga la pena y sea redundante, en detonar el crecimiento de ese municipio que es pobre, ¿no? Entonces, el proyecto es un proyecto equilibrado que trata de hacer ambas cosas, ¿no? Y uno puede llegar a distinguir, por ejemplo, en el caso de Puebla, puedes distinguir, por ejemplo, acá, cómo está el índice de progreso social en cuestión de necesidades humanas básicas. Puedes llegar a graficar en el sistema, que les di la dirección,
cada una de las dimensiones. Aquí está necesidades humanas básicas, aquí está fundamentos de bienestar y aquí están oportunidades, ¿no? O sea, en necesidades humanas básicas casi todo ya está en azul, o sea, aquí en fundamentos de bienestar nos hace falta todavía mucho, ¿no? Y también nos hace falta bastante porque hay muchas áreas muy grises en libertades, hay muy poca educación superior en muchos de los municipios que se tienen que ir a las regiones metropolitanas, en lados de Puebla, ¿no? Y fíjense, luego para cada municipio tenemos un scorecard, o sea, tenemos como un estado de resultados de cada municipio. O sea, eso quiere decir aquí, por ejemplo, saqué el scorecard de del municipio de Puebla, no de bueno, a fin de cuentas la ciudad de Puebla, que es el municipio de Puebla, y no es el que mejor progreso social tiene, es el cuarto, ¿no? En la gráfica anterior veíamos que, ¿dónde está? Por acá, hay algunos municipios, mientras más alto es el valor, aquí por ejemplo Puebla tiene 70 puntos, y hay otros, por ejemplo San Pedro Cholula, que es muy bonito, tiene gente vive más feliz acá, ¿no? 71 puntos, y hay otros municipios que tienen mayor progreso social. San Andrés Cholula también tiene un mayor progreso social que la capital, ¿no? Pero aquí lo interesante de este scorecard, se me olvidó la palabra cómo traducir scorecard ahorita, pero bueno, de este mapa, con el cual podemos saber cómo está cada una de las variables en relación a otros municipios con un ingreso per cápita parecido, porque de nada nos serviría comparar, por ejemplo, el municipio de Puebla con Oaxaca, porque Oaxaca tiene un ingreso per cápita mucho más bajo de Puebla, porque todos los municipios saldrían en verde, o todas las variables salían en verde en Puebla, ¿no? En cambio, lo que estamos haciendo acá es comparar Puebla con otros municipios que están aquí abajo. Encontramos un buen número de municipios que tienen un ingreso per cápita parecido para mantener una variable más o menos constante y decir, bueno, comparado a estos que tienen un ingreso per cápita parecido, estamos en verde, amarillo, en rojo en relación a los demás municipios, ¿no? Y entonces aquí ya te puedes dar una idea si está en rojo, en verde o en amarillo. Mientras más desviaciones estándar, aquí creo que tomamos dos desviaciones estándar, ya empieza a estar en amarillo, ya 3 está en rojo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con este scorecard? Que a los presidentes municipales se los presentamos a muchos presidentes municipales acá en Puebla, ¿no? Y pues le dimos a cada uno su scorecard. ¿Para qué? Para que ahora sí que sus políticas públicas, desde el punto de vista de corte social, pues se basaran en estos datos objetivos de que realmente están en problemas con algunas de esas variables y así sabrán, pues no sé, en cuestión de drenaje o en cuestión, por ejemplo, ahí de vivienda, aquí en Puebla, vean, está en rojo comparado a otros, ¿no? La calidad de la vivienda en ciertas regiones en Puebla, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces sus políticas públicas, pues las pueden ir dirigiendo con datos objetivos sacados directo del INEGI y que te pueda ayudar a poder realmente plantear tus políticas de una manera mucho más, digamos, pues ahora sí que analítica y objetiva, y no nada más por decir que vas a hacer algo, sino dices, bueno, realmente lo voy a medir y a mejorar. Y lo que queremos hacer es ir haciendo el proyecto de clústeres, ir midiendo el progreso social que se va dando, y si realmente estamos haciendo las cosas bien, el progreso social deberían aparecer mucho más municipios con mucho mejores colores que lo que estaban anteriormente si las cosas están haciendo bien, ¿no? Entonces, para esto que les acabo de decir, quiere decir que lo que tenemos que hacer es proponer proyectos detonadores en cada uno de esos clústeres que fortalezcan el progreso social en esas comunidades que más lo necesitamos. Como dice esta gráfica, cada uno de estos puntitos es un municipio de Puebla. En Puebla hay 217 municipios, ¿no? Cada uno de estos puntitos es un municipio. Vean la cantidad de puntos
que están hacia la izquierda con un ingreso per cápita muy bajo y con un progreso social muy bajo. Lo que queremos es que el ingreso per cápita mejore, o sea, que mejore el progreso, que el progreso económico mejore en la mayoría de los municipios y que el progreso social también se eleve. Por eso el objetivo es ese, ¿no? Aquí lo que le encartan toda la parte de maximización, lo que queremos es esto, lo que queremos es maximizar el progreso económico y el progreso social conjunto, ¿no? Pero principalmente le estamos dando prioridad a estos que están acá, todos esos que están en azul, pues están a todo dar en general, ¿no? Están bastante bien, pero los que están en naranja y café, pues están muy mal, ¿no? Ese es digamos, el principal objetivo del proyecto. Hay algo muy interesante que está pasando en Puebla sobre el manejar un lenguaje común, un diálogo recurrente entre los miembros de cada clúster, que se hace de manera muy continua, también con universidades, porque el clúster universitario de Puebla es un clúster muy importante. O sea, nomás como para que tengan una idea, yo soy coach, por ejemplo, del clúster de universidades de Puebla, y el clúster ya tiene como cerca de 90 instituciones, de universidades, entre centros de investigación, y se están haciendo estrategias del clúster de educación para elevar la calidad del clúster, no de cada universidad, sino del clúster como tal, compartiendo, colaborando, ¿no? Y hay un diálogo pues continuo con, dice ahí, entre empresarios, gobierno y universidades, porque, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico o alguno de los directores de la Secretaría se sienta, por ejemplo, en el clúster automotriz para poder ayudar y asesorar en decisiones mutuamente. O sea, los empresarios le dicen al gobierno, pero en lugar de pelearse, están sentados en una mesa, platicando de una manera más natural, mes a mes, porque se reúnen mes a mes. Las universidades forman parte de los clústeres. Por ejemplo, yo soy parte del consejo del clúster automotriz. Estoy en una universidad, pero formo parte del consejo de ese clúster y de otros 3 más o menos. Y así tenemos a las distintas universidades que no necesitan ser parte de directivos del proyecto, pero que, por ejemplo, la UAP, aquí la Autónoma de Puebla y el Tecnológico de Puebla, hay muchas universidades que forman parte de distintos clústeres porque les interesa, porque están, digamos, pues interesados en que sus carreras enseñen lo que las empresas van a requerir a futuro, ¿sí? Y pues bueno, algo que a mí me gusta mucho y siempre, porque la recuerdo con mucho cariño, es este proyecto solo funciona si estamos dispuestos a servir a los demás, estamos dispuestos a colaborar. Y es algo que les digo continuamente a todos, ¿no? Y les pongo el ejemplo de la Madre Teresa, que a mí me enseñó de manera particular. Yo cuando viví en Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar en su proyecto. Y ella decía que servir a los demás con amor y alegría es servir a Dios, porque de esa manera, como les digo acá, cada uno de los lanzamientos que tenemos de cada clúster, les digo, si hacemos eso, entonces pues tenemos a Dios de nuestro lado, porque estamos ayudando a los demás antes de fijarnos en nosotros mismos. Pues bueno, o sea, de entrada, si quieren lo puedo dejar ahí para dar lugar a algunas preguntas, luego y Yair, porque tengo muchas más cosas que presentarles, pero ya me pasé del tiempo, entonces a lo mejor darles tiempo para algunas preguntas que puedan hacer en vivo, si quieren. Muchas gracias, Pablo. Pues ya tenemos en el chat de Alba Lucía Moreno Ortiz, que te pregunta qué porcentaje o importancia representa el clúster de turismo en Puebla y si es relevante este sector para el crecimiento económico. Ajá, Lucía, es de los más importantes, no solo en Puebla, sino en todos. Yo creo que es el primer clúster que hay que tratar de desarrollar en una región. O sea, si el clúster de turismo está bien, o sea, si el área de turismo en una región está bien, va a empezar a tener visibilidad alrededor de esa región, no sé de dónde seas, pero es importantísimo. O sea, porque en el resto del mundo se va a dar a conocer, en Puebla es clave,
Se me olvidó comentarles esto. Si se meten a la plataforma, verán que ustedes pueden seleccionar entre lo que se llama Traded Clusters y Local Clusters. Traded son los clusters que generan exportaciones. Clusters de turismo, pues entran dólares. Entonces es un clúster que trae dinero, exporta en cierta manera, ¿no? Trae dólares a la región. Y el turismo tiene tanto esa parte de traded, porque trae extranjeros, y por otro lado, hay un turismo local. Entonces, en el caso de turismo, si graficásemos, bueno, si considerásemos los dos, tanto el empleo local como el que genera dólares, el que trae dinero de otros lados, es el clúster más grande, Lucía. Entonces, de entrada sí, o sea, es importantísimo y debería ser el primero a consolidar en cualquier región, para mi manera de ver, en el mundo, junto con el de agro. Gracias. Luego, Si gustan, pueden hacerles preguntas de viva voz. Tienen ¿sí? la capacidad de aperturar su micrófono. Bueno, si no tienen por el momento, acá nos hicieron llegar algunas preguntas y una de ellas dice que ¿cuál es el impacto económico de la aplicación de este modelo de clúster? ¿Cuál es el impacto económico? O sea, es muy buena tu pregunta y, o sea, conforme vas haciendo un proyecto en alguna región, en mi caso me ha tocado hacerlo, pero para decírtelo de manera puntual, ahorita, por ejemplo, en Puebla, el clúster del proyecto de clústeres de Puebla considera ya más del 80% de los empleos de Puebla. O sea, estamos atendiendo a más del 80% de la gente que trabaja en Puebla. Y ya ha generado también muchísimos empleos. O sea, los datos particulares no los tengo aquí a la mano, pero lo que sí te puedo decir es que en el transcurso de estos 4 años, en la época de Puebla, es cuando mayor inversión se ha traído al Estado, ¿no? Porque está muy dirigido el proyecto por eso les comentaba de que ahorita, la semana pasada, estaban en algún lugar, estaban en España, muchos empresarios de estos clústeres para traer inversiones, ¿no? Y en las regiones, por ejemplo, que están con más necesidades, hay un proyecto en paralelo que corre con cooperativas, ¿no? Del cual he participado también, donde se trata de apuntalar a esas cooperativas para ayudarles en la comercialización de sus productos. Por ejemplo, en el caso del clúster de agronomía, están involucrados productores para tratar de mejorar las condiciones de trabajo. Y es interesante cómo varios de esos clústeres, pues ahora generan mucho más producción porque se han capacitado a través de los distintos programas que se están teniendo para poder mejorar, por ejemplo, la producción de sorgo en la región de Atlisco, ¿no? Que antes solamente producía 7,000 toneladas de sorgo, cuando realmente el Estado necesitaba 20,000. Y a través de la capacitación que hubo en ese clúster, ahora los productores de sorgo ya no tienen que traer el sorgo de otros lados, la producen ellos, ¿no? En el transcurso del proyecto. Pero bueno, tengo por ahí algunos, no los tengo a la mano para no decirte mentiras, o sea, para no inventarte datos, pero por ahí los tengo y con mucho gusto se los podría llegar a compartir, porque tenemos datos de empleo, de inversión y demás pero el proyecto ha resultado interesantísimo, por eso nos han llamado. Acabo de regresar de Argentina, ¿no? Y también de El Salvador, donde están muy interesados en implementar algo parecido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales características de la política pública de apoyo a clúster que han contribuido al éxito de este esquema económico en Puebla?
Muy buena pregunta. O sea, dime la primera pregunta, la primera parte, lo voy otra vez. Las Dice, ¿cuáles son las principales características de la política características. pública? Ajá, mira, a ver, fíjate, aquí tu pregunta es muy buena porque cuando yo platicaba con el gobernador y con la secretaria de Desarrollo Económico y con los principales empresarios de cada clúster, veíamos que era clave el que el proyecto trascendiera gobiernos. Ahorita tenemos un gobierno de un partido político en Puebla, ¿no? Y pues en junio vamos a tener un nuevo gobierno. Entonces, decíamos, en esta característica que tú preguntas, decíamos, bueno, toda esta política de clústeres, pues tiene que trascender gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Ruanda, que como saben fue un país con hubo un genocidio de 1 millón de personas, ¿no? Y el proyecto de clústeres ha trascendido gobiernos, ¿no? Aunque algunos del mismo partido, pero bueno, a final de cuentas, en Ruanda lo que ha pasado es que desarrollaron de una manera interesantísima turismo, café y té y servicios, al grado de que ahora tú vas al Costco o vas a alguna tienda, vas a ver que mucho del café que se tiene ahí es de Ruanda, ¿no? Entonces, trayéndome ese ejemplo a lo que estamos haciendo en Puebla, dijimos, bueno, en esta plática que tuvimos con el gobierno, decíamos, es que esto tiene que trascender gobiernos. Entonces lo que hicimos, cada clúster le presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de clústeres. Y les decíamos que es importantísimo que esta política económica en base a clústeres, que ya está probada por muy distintas partes del mundo, vean Singapur, vean esto, porque les presentábamos distintos ejemplos y les presentábamos ejemplos también interesantísimos de México mismo, ¿no? O sea, lo que ha pasado en algunos casos, por ejemplo, en Jalisco o en Nuevo León y otros lados más, porque tenemos casos de éxito muy interesantes de varios clústeres. Y entonces en la Cámara de Diputados se hizo ley ahora, ¿no? Entonces, la semana pasada, por cierto, el jueves, a ver, cuando fui a la Cámara de Diputados la semana pasada, porque me avisaron que iban a votar el que la política de desarrollo económico con base a clústeres se hiciese ley. O sea, que ya no, el siguiente gobierno ya no tiene que decir, bueno, no, eso no sirve para nada. No, pues obviamente que sirve, ya se probó por investigadores, en la práctica, por empresarios, por gente de primerísima, no solo en México, sino en otras partes del mundo, que funciona, ¿no? Entonces, pues ya se hizo ley, lo cual, entonces ya no tenemos que volver a vender la idea al siguiente gobierno, a no ser que el siguiente gobierno pues quiera cambiar otra vez la ley del Estado de Puebla, ¿no? Algo preguntan por la parte de ahí de la Mixteca, no sé, Loe. Dice, algo preguntan de la para que el clúster de pitaya, algo así, frutos cactáceos, podrían darnos un punto de vista común. O sea, sí, o sea, todo lo que sea, dice, en la región de la Mixteca, están haciendo trabajos para el clúster de pitaya, pues excelente. O sea, hay que organizarlos a todos sus productores para hacer proyectos, porque fíjense, sobre todo en la parte de agro, no están muy acostumbrados a colaborar, pero cuando haces un proyecto, en este caso ya sea de pitaya o de frutos como ponen ahí de cactáceas, o sea, si haces un proyecto en el que se dan cuenta que a la hora de colaborar, por decirte un ejemplo, a la hora de comprar sus insumos, los hacen en conjunto, porque te van a salir mucho más baratos, te van a dar mucho mejor precio para insumos que requieras a lo mejor para la siembra, ¿no? O sea, si haces las compras como clúster, te lo van a vender mucho más barato que si tú haces las compras por separado, ¿no? Ese es un proyecto que se le llama de valor compartido, porque compartes tus recursos, en este caso, por ejemplo, tus la manera de hacer tus compras y haces un pedido, en lugar de hacer 20 de poquito, haces uno más grande a un precio mucho menor que lo que hubieras podido conseguir que si lo haces por separado. Claro, Javier Martínez Cordero del CIAT dice, muy interesante, doctor.
cuáles son sus experiencias con clústeres rurales que generan empleo, ingreso, beneficios sociales en los territorios rurales y son de cadena corta en su comercialización. Muy buena pregunta, Javier. O sea, exactamente por lo que tú dices, en un principio trabajamos más con clústeres, digamos, que eran de corte de exportaciones, ¿no? Pero luego el subsecretario de Economía aquí en Puebla, que por cierto es una persona muy capaz, que hasta tiene doctorado, o sea, y muy joven, ¿no? Como estoy viendo acá las caras de todos, ¿no? Todos los que tienen prendidas sus cámaras, veo gente muy joven. En este caso, Javier, por eso es que nos fuimos a ciertas áreas rurales que tienen mucho potencial, como por ejemplo la Sierra Norte, o sea, ahí hay mucho café, hay cuestiones de agro interesantísimos, ¿no? En otras, por ejemplo, en otras zonas hay manzana y así, ¿no? Entonces, la experiencia que he tenido, Javier, principalmente es, el principal problema que veo es la colaboración. O sea, les cuesta muchísimo trabajo confiar en los demás, a la gente. Y en cierto modo, digamos que y te lo voy a decir abiertamente, ¿no? A lo mejor el que yo sea misionero, porque por un lado, pues sí, trabajo en este tipo de proyectos, pero luego les leyó algo interesante al principio, que yo soy misionero. Y me dedico a ayudar a la gente para que tenga una mejor vida en familia y que esa región de un municipio viva con más paz, ¿no? Y eso es a lo que me dedico. Y voy muchos fines de semana a regiones muy pobres en distintos lados, aquí en Puebla, Javier. Y mira, te lo voy a poner así el ejemplo. Mira, no voy a decir el nombre de la región aquí en Puebla, pero Pedrito y Juanito se querían pelear a machetazos, así tal cual, porque tenían un pedido de Nuevo León, un pedido de hortaliza, y los dos querían ver el pedido. Y dice, no, el pedido es mío, no, el pedido es mío. Le digo, ¿saben qué? Me llamaron, Pablo, tienes que venir por favor acá para tratar de ayudarnos porque están a punto de pegarse de machetazos estos, ¿no? Entonces llegué con el grupo y les digo, a ver, de entrada ya sabemos que está el pedido, o sea, si entre ustedes hay pleito y los demás, pues un lado quería tomar partido y el otro grupo de productores con el otro, les digo, miren, lo interesante acá es que ustedes se van a dar a conocer por haber satisfecho este pedido como región, en conjunto, y se van a dar a conocer en otros lugares, no porque se pelearon para el pedido, sino porque en conjunto trabajaron, ¿no?, para poder hacerlo. Bueno, y les hablé y los junté, y ahí sí, porque no había otro lugar, los junté en la iglesia, ¿no? Y les dije, miren, a final de cuentas, tú le podrás meter un petazo y podrás matar aquí a Juanito, pero al terminar, Diosito es el que te va a pedir cuentas. De la importancia para sus familias. Finalmente se convencieron. Ahora existe un centro de investigación chiquito, ¿no?, para la producción de hortalizas en esa región, ¿no? Y eso fue ya hace ya tiempo, pero de quererse matar entre ellos, ¿no? Pero todo por la cuestión de la palabra colaboración, de no saber trabajar en conjunto. Entonces, lo que estamos haciendo, fíjate, está interesante tu pregunta, Javier, porque lo que estamos tratando es de que en el clúster de educación, porque en el clúster de educación ahorita en Puebla solamente cubre educación superior, pero queremos llegar a educación básica, al formar el clúster de educación básica y el clúster de educación media superior, ¿no? Porque lo que vemos muy importante es, y te lo voy a decir así abiertamente, mira, años, un alumno de doctorado, no sé si fue tu compañero, José Rodríguez, ¿no?, que estudió su doctorado en estrategia, quiso hacer un estudio avanzado del closet textil y confección, y juntó a 90 empresarios.
¿Sabes cuántos empresarios, Javier, quisieron hacer el clúster de los 90? Hace 10 años, una persona quería trabajar. ¿Por qué? Porque no sabían colaborar. Entonces José decidió que en lugar de trabajar con los empresarios, íbamos a trabajar en los kinders. Su clúster los hizo en los kinders para tratar de hacer un proyecto de investigación de técnicas para que los niños aprendiesen a colaborar desde chiquitos. Y muy bueno, entonces esa idea después la presentamos en Estados Unidos y se les hizo interesantísima. Lo que queremos hacer con el clúster de educación básica es enseñar a los niños y después en educación media superior a colaborar, a trabajar, a que vean que el trabajar con es de mucho más provecho que si yo estoy bien y los demás mal, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que hemos tenido, pero tu pregunta es clave, Javier, porque si se da esta parte de la palabra colaboración, el resto fluye solito y se empiezan a generar empleos, como te dije, este caso de Actipa, no este otro caso de Hortaliza, ¿no? Empieza a haber ingresos pero lo principal es esta palabra de colaboración y tratar de sacar el signo de pesos. Y por eso es que los proyectos detonadores tienen que ser proyectos que beneficien a todos, ¿no? Que beneficien a todos y que veas que sube pues ahora sí que el nivel de vida de la gente en esa localidad, ¿no? Y en mi caso, porque ya me conocen aquí en Puebla y saben que de una manera o otra, porque por eso cito a la Madre Teresa, independiente de la religión, es importantísimo respetar a los demás y tratar de generar un clima de paz, ¿no? Incluso es una de las cosas que me puse a trabajar. O sea, yo estuve trabajando en promover la paz en las regiones más conflictivas por acá en Puebla, ¿no? Y esa parte es clave, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta parte de colaboración y no de tratar de sacar la mejor taja para cada quien, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Tenemos una última pregunta de José Samuel Oropesa Soriano. ¿Qué tan posible es hacer crecer los clústeres con menor desarrollo en el Estado? A ver otra vez, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Qué tan posible es hacer crecer los clústeres con menor desarrollo en el Estado? O sea, a ver, ¿quién me la preguntó? José Samuel Oropesa Soriano. ¿Estás por ahí? Oye, Samuel, a ver si quieres prender tu micrófono para explicarme qué tan posible es hacer crecer los clústeres en estados que tienen menos desarrollo, o a qué te refieres, en estados en donde hay menos desarrollo, o cómo la interpreto, Samuel. ¿Me quieres preguntar qué tan fácil es hacer clústeres en donde? Dime, Samuel. Sí, la pregunta que yo hice se enfoca mucho con respecto al estado de Puebla. ¿Qué tan posible es hacerlos crecer? Ya que cada negocio, pues prácticamente, o cada clúster mejor, de acuerdo por así decirlo, creo que al esfuerzo que le pongan. Ya. Muy buena pregunta, Samuel. ¿Tú estás en Puebla? Sí, estoy en Tehuacán específicamente. Mira, pues acabo de estar ahí. Acabo de estar en Tehuacán. Mira, es buenísima tu pregunta. O sea, independientemente del tamaño del clúster, aunque sea chico, mira, una de las personas que más conoce, porque no te voy a dar mi opinión directa, sino de a quien yo le aprendí, ¿no? Es Jonas Sua, que fue vicepresidente allá del País Vasco y fue la primera persona que le pidió aporte en Harvard, ayudar en el desarrollo económico del País Vasco, que es una de las regiones más prósperas en el mundo, ¿no? Y él me dijo, Pablo, si hay dos personas, porque puede ser tu empresa nada más, ¿no? Pero si hay dos personas que quieran desarrollar un clúster, háganlo. Ajá. Con dos, Samuel. ¿Sí? Mira, hace como, ¿qué será? Como unos 10 años, más o menos, unos 10, 11, no más, como 12 años, en la clase que doy aquí
en Puebla sobre este tema, en la clase hay que hacer un proyecto final y había como 3, 4 empresarios, 3 o 4, 2 de ellos eran hermanos y otros eran amigos y estaban empezando con celdas solares, Samuel. Y en ellos me dijeron, Pablo, es que ustedes están trabajando con el clúster automotriz, nosotros apenas estamos empezando, y les digo, no pasa nada. O sea, les dije exactamente lo que te acabo de decir. Empezamos con 3 empresas, ¿no? Y se formó el Clúster Sol, así le llamaron, ¿no? El Clúster Sol. Para hacerte el cuento breve, ahora en uno de los slides que les presenté por ahí dice clúster energético, ¿no? Se formó el clúster energético de Puebla, que lo forman ya muchísimas empresas, pero uno de los subclústeres que más apoya o que, digamos, participa en el clúster energético de Puebla es el Clúster Sol. Es un subclúster de energías renovables. Ellos se dedican a celdas solares, ¿no? Y ahora en el Clúster Sol son como, no sé, me decía que es fácil, deben ser como 15 empresas. En un principio eran como 3 o 4. Ahora hay más competencia, pero tienen más mercado, Samuel, ¿no? Entonces, eso ha provocado que pues, el clúster crezca. Entonces, yo diría que no te pares porque sean pocas empresas. O sea, el chiste es que se organicen, colaboren y vayan creciendo. También compitan, porque está bien que haya competencia para que haya innovación. Es importantísimo que también exista la competencia para que haya más innovación. Pero que también colaboren y que aprendan a tratar de hacer cosas en conjunto y hacer algunas cosas que les convengan a todos como clúster, ¿no? Pero no, o sea, no pasa nada si eres chico. O sea, incluso por eso es que nos enfocamos, como le decía hace rato a Javier, en ciertas áreas rurales del estado que fueron creciendo en base a clústeres más chicos. En Tehuacán ustedes tienen una oportunidad de oro. O sea, con una economía diversificada ahí, y incluso pues está dando el curso por ahí a un grupo de universidades ahí de tu región, Samuel. Muchas gracias. Pues tenemos un comentario. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Javier Martínez Cordero del CIAT. Dice, muchas gracias por su respuesta, doctor. Efectivamente, la emprendeduría rural es el primer reto y le felicito especialmente por su filosofía de vida. Yo soy socioeconomista, comparto esa filosofía en mi vida profesional. Es un paso obligado en estos ámbitos. Le contactaré para comentar un poco más de nuestras investigaciones en la acuacultura rural en México. Somos el Laboratorio Nacional CONACYT Red Tilapia México, enfocado a micro y pequeños productores y sus cadenas productivas. Te dejo por allí tu correo para entablar comunicación. Qué interesante. Te agradezco mucho, Javier. Ahí estuvimos trabajando con la gente de Guerrero para el clúster de tilapia. Qué bien. O sea, muy bien. Te voy a poner mi correo acá. ¿No? Mira, para que lo tengas. Perfecto. Ya te puse mi correo. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor, gracias. Mira, por ahí está un comentario de Cecilia que te pregunta si podrías ser su mentor y dónde te podrían contactar. Ya tienen allí el correo de Pablo. Me encanta ser asesor de tesis y con mucho gusto, contáctenme, Ceci, y para yo decirles abiertamente si sé de tu tema o no sé y te pueda, para ayudarte realmente, ¿no? En lo que sí, dependiendo de lo que estés haciendo, pero con mucho gusto. Bien, pues tenemos varios agradecimientos, pero parece que no hay más preguntas. Entonces, no nos queda más, Pablo, que agradecer la generosidad de haber compartido con nosotros este espacio de tu tiempo, tu vasto conocimiento y tu pasión por el desarrollo social y económico de este país y del mundo. Y a todas y todos los que nos acompañaron en esta edición del seminario, muchísimas gracias por su presencia. Les esperamos
la próxima conferencia. Que tengan todas y todos un excelente resto de semana. Muchísimas gracias, Loe, y aquí estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias, te tomaremos la palabra. Ya Jair dijo que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jair. Ahí lo estaremos contactando. Gracias. Hasta luego.